profesor de Ciencia Política, Héctor Indalecio Rodríguez. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Hola, licenciado, buenas noches. Gracias, buenas noches, aquí para servirles otra vez conectado para poder avanzar, a ver hasta si podemos llegar a donde he llegado con la otra clase. Siempre estoy aquí haciendo un poquito de paciencia para darle acceso a todos los compañeritos. Y por eso es que todavía no empecé, pero ya tenemos a 100 personas en el aula. Yo creo que vale la pena iniciar. Pues otra vez para reiterarles que estamos en la semana esta en que, como es posterior a los exámenes, hubo gente que solicitó oportunamente un examen extemporáneo y ya les respondí oportunamente señalando la fecha del viernes con las prevenciones de que solo esa fecha está señalada para ser extemporáneo, si no comparecen en esa fecha y hora, que es el viernes 12 a las 20 horas con 35 minutos, ya no va a haber más esperanza tú de que se hagan, me refiero a algún tipo de prueba más, ya no hay más pruebas. Entonces, para esa fecha está señalada aquellos que pidieron en tiempo su examen extemporáneo, que esta vez pues hemos sido muy displicentes. Hemos sido bastante displicentes con la situación de los requisitos para, únicamente hemos observado el requisito para el viernes 12 a las 20 horas con 35 minutos, con la prevención, eso sí, que el examen tiene un grado de dificultad mayor y aunque pretende medir el mismo contenido del mismo examen que sustentaron los demás compañeros el 1 de marzo, evidentemente las preguntas, de todas maneras, aunque sean objetivas, van a tener su punto de dificultad, me refiero. Bueno, hoy que ya estamos en plan instalados, les voy a compartir mi pantalla para entrar a nuestro tema. Esperemos que aprendamos hoy de todas formas un poquito más sobre el Estado, que es el tema que nos toca concluir. Estamos en el programa, hay una parte relacionada con el Estado, lo hemos visto en cuanto a sus elementos, en lo doctrinario, etcétera, etcétera. Pero es menester también que nosotros conozcamos la forma en que se organiza el Estado, específicamente el Estado nuestro, el de Guatemala, porque ya habíamos hablado del Estado de Derecho, ahora estamos en la forma de gobierno. A veces me cuesta un poquito con la cuestión de dar a admitir porque hay mucha gente que entra y eso es por eso es que interrumpo, pero yo creo que pueden ver todo lo que hago desde su pantalla. Entonces ya ves tú que es por esto de estar dando admisión que a los primeros minutos se vuelven un poquito de un ejercicio también de paciencia. Bueno, el Estado de Guatemala lo hemos repetido un par de veces en su forma de gobierno. La Declaración Constitucional establece que es republicana. Así lo ha reconocido esta Constitución de 1985. Igual que la constitución más reciente de Guatemala, la de 1965, que se derogó en aquel mes de marzo de 1983, igual reconocía como republicano el régimen, el sistema de gobierno en Guatemala, porque decíamos que a la luz que ese es el tema, ¿verdad? A la luz de la Declaración Constitucional que establece vamos a ir a la Constitución. En su artículo 140
el Estado, pueden ver mi escritorio, ¿verdad? Aquí tenemos la Constitución, parece que Sí, está Lick. presente. Muy bien, muchas gracias por la confirmación. Vemos la Constitución en su parte conducente, el artículo 140, que establece en su parte final que el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, a esta parte, a los republicanos a la que nos referimos esta noche, para que sea considerada una república en el Estado, por lo menos deben establecerse, verificarse ciertos elementos que según la teoría de la república por lo menos deberían de ser 5. La teoría de la república, acordaos que nos referimos ya en el pasado a que en el esclavismo griego hubo un autor que era Platón. Él establece en su obra La República, y también el Barón de Montesquieu habla un poquito más de eso ya aquí por el siglo XVII, me parece. Y estos pues son los elementos de la república los que deben privar dentro de un estado para que efectivamente sea republicano. Dios, ¿cuándo irán a terminar de entrar los compañeros? Fíjate, bueno, digamos, estamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las características o elementos de la teoría de la república? Por lo menos deben ser 5. Hoy vamos a ver la primera. Se refiere a la Constitución escrita, en el sentido de que debe existir un cuerpo legal, es decir, un texto, un texto, quiere decir entonces, si decimos que es un texto, elaborado, es escrito, ¿verdad? Elaborado por un órgano legislativo que interprete el sentir de la población. En el caso de Guatemala, ese texto que iba a reunirse en un cuerpo legal, el que va a recibir, o conocemos hoy como la Constitución Política de la República, fue elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos tocado ese tema antes. Y esta Constitución cumple con, no confundir con que se compone, sino que cumple, porque hemos visto la forma en que se compone la Constitución, que dijimos que hay una parte dogmática, otra parte orgánica, que hay otra teoría que dice que existe incluso una tercera parte que le llama procesal, pero eso es otra cosa. El caso del texto constitucional elaborado por esa Asamblea Nacional Constituyente, en el caso de Guatemala, cumple con dos funciones. Por lo menos debe cumplir con dos funciones. En el caso de Guatemala, organizar el poder público sería la primera, y nosotros lo vamos a verificar cuando vamos a la Constitución y vemos que en el artículo 152, efectivamente, la Constitución se refiere a la organización del poder público. Establece en principio que el poder, en todo caso, proviene del pueblo y que se sujeta a limitaciones señaladas precisamente por la Constitución. Y ver, mira tú, esta situación que es un orden, como sea que se vea, es un orden porque dice señaladas por esta Constitución y después por la ley, ¿verdad? Porque no está la palabra después, pero se entiende que primero va la Constitución y luego la ley. Lo cual establece que nos habla, nos recuerda el hecho que exista. Yo creo que en sus clases de introducción al derecho ya desarrollaron, ya pudieron observar algo como esto. A eso se refieren, que hay una jerarquía, que es la Constitución, el poder público, encerrado, o que ordena la Constitución política,
primero va la constitución política y después todo el ordenamiento legal. Esta pirámide que nosotros vemos aquí es aquella, su autor es Hans Kelsen, ¿verdad? Y se refiere a la jerarquía de las normas jurídicas. Esto se regula, entonces, se reconoce en la Constitución Política de la República y efectivamente en Guatemala nosotros podemos de una u otra manera verificar que el más alto grado de respeto a la ley, o quiero decir, la ley de más alto valor, es la ley constitucional. Bueno, para hablar con propiedad, es la Constitución Política y las leyes constitucionales, que no son lo mismo, ¿verdad? Porque por un lado está la Constitución Política de la República y por otro lado las leyes constitucionales, que a eso ya nos hemos referido en el pasado. O sea, ¿os recordáis que mencionamos que las leyes constitucionales son por lo menos 4? ¿Eh? ¿Se acuerdan de ese detalle? En fin, regularmente esta pirámide de Kelsen se cumple. La Constitución en primer lugar, luego las leyes denominadas ordinarias. ¿Cuáles son estas leyes ordinarias, jóvenes? Aquellas que desarrollan instituciones de carácter sustantivo y también instituciones de carácter procesal. A lo que nosotros vulgarmente o corrientemente nos referimos como códigos, pero que incorporan derechos, eh, incorporan el desarrollo, la creación y desarrollo de instituciones de la ley, ¿eh? Que es a través de las que se reconocen los derechos, se desarrollan los derechos establecidos en la Constitución. Esas son las leyes ordinarias. Así, por ejemplo, nosotros que vemos que la Constitución regula lo referente a la propiedad privada en el artículo 39, esa declaración, ese derecho, va a estar ya consagrado en la Constitución, sí, pero ya ves que la Constitución no desarrolla las instituciones, en donde nosotros encontraríamos entonces desarrollado ese derecho a la propiedad. Es decir, en donde encontramos que la forma de adquirir la propiedad, cómo podemos saber de qué forma la propiedad se transmite en Guatemala, de qué forma podemos saber cómo se extingue la propiedad en Guatemala, cómo se graban las propiedades en Guatemala, en dónde está todo eso, en una ley ordinaria, por supuesto. ¿En cuál? En el Código Civil. Muy bien, en el Código Civil. Y ya ves que igual sucede con otro tipo de derechos. Aquí entonces están, si nos referimos al capítulo del trabajo, lo desarrolla en su capítulo 101, en el artículo 101, sección octava, la Constitución. Podemos nosotros saber que el derecho del trabajo que está contenido en unos 3, 4 artículos, 5, va a estar desarrollado por leyes laborales, por excelencia, el Código de Trabajo, que es una ley ordinaria. Y así, efectivamente. Sin embargo, en este punto tenemos que hacer, fíjate tú, como estamos hablando del orden jurídico, del poder, de la organización, del poder político, y hemos tocado ese tema de la jerarquía de las normas, también es apropiado apuntar que toda regla tiene su excepción, tú. Y aquí no es, aquí pasa lo mismo. Regularmente esta jerarquía de las normas jurídicas funciona así, así se entiende en el derecho común, en todas las ramas del derecho, menos en el derecho laboral. En el derecho laboral, la jerarquía de las normas jurídicas no necesariamente es esta pirámide, pues en derecho del trabajo, en derecho laboral, la norma de más alta jerarquía no es necesariamente la Constitución, sino aquella que más favorezca al trabajador, fíjate. Esto es, por eso yo considero
que es importante, sí, establecer como te dijera yo, lo relativo a la doctrina del derecho, en saber qué es un Estado, a cuáles son los elementos del Estado, pero lo que es importante conocer es la manera en que se organiza el Estado nuestro, el Estado de Guatemala, cómo está organizado su poder público y la organización jurídica. Y a esto obedece el tema que entonces tratamos hoy. Acabamos de decir entonces, en relación a esto, que esta pirámide tiene su excepción en el derecho laboral. ¿Cómo así? Veámoslo en concreto. Por ejemplo, la Constitución, esta es la Constitución Política de la República de Guatemala, mira, está bien, la Constitución Política, este es el artículo 146 y más, pues estamos en la sección octava, que lo estoy pasando solo por ejemplificar, pero es la Constitución, es lo que quiero mostrar. Fíjate, si nosotros vamos entonces al capítulo del trabajo, concretamente al artículo 102. ¿Sí? Aquí tenemos derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Y ve tú, para el caso en que por cierto, se despida a un trabajador de manera injustificada, entonces todos sabemos que en principio el trabajador tiene derecho a emplazar al patrono para que le pruebe la justa causa del despido. Pero fíjate cómo la Constitución se atrevió, yo creo que en un mal ensayo, en una mala técnica legislativa, porque en realidad la Constitución, si no iba a desarrollar instituciones, solo a reconocer derechos y que fueran desarrolladas por leyes posteriores, no debió el legislador constitucional extenderse a tratar de regular tantas cosas como reguló en el artículo 102. Pero ya que lo hizo, vamos a ver de qué se trata este ejemplo de lo que estamos hablando ahora, de si hay superioridad o no, o jerarquía de la norma constitucional sobre una ordinaria o no. Veamos. Establece aquí en el 102, refiriéndose al despido de un trabajador, si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios, fijaos bien, un mes de salario si el juicio se ventila en una sola instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia. Si el proceso durase, ha de haber querido decir ahí, va, en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere a ese plazo, a 2 meses, 50%, hasta un máximo de 6 meses. Es la Constitución Política de la República. Fíjate que este es el Código de Trabajo. Aquí tengo una imagen del Código de Trabajo de Guatemala. Y podemos ir al artículo 78 que se refiere al caso también planteado, ese mismo caso del despido injustificado y de si el patrono no prueba la justa causa del despido. Es esta. La terminación del contrato conforme a una o varias causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono comunicó por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y este cese efectivamente en sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono entre los tribunales de trabajo y previsión social antes que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, es lo mismo que establece la Constitución, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder. Aquí se refiere básicamente a la indemnización por tiempo servido, que todos sabemos que equivale a un mes de salario por cada año que haya trabajado el trabajador en ese centro de trabajo. Bueno, pero mira, a título de daños y perjuicios, lo que establecía ya la Constitución, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir ya no es el 50%, como decía la Constitución. Desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización.
Se refiere a la indemnización esta. ¿Hasta un máximo de cuánto? De 12 meses de salario. Y las costas procesales. ¿Qué te parece a ti? Entonces, ¿cuál se va a aplicar? Esta del Código de Trabajo, que es una norma de carácter ordinario, o la del 102, inciso T, que es una constitucional. ¿Cuál favorece más al trabajador? ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Cómo se soluciona ese problema? A tu juicio, les pregunto que si yo sé que es una situación elemental, pero quisiera la percepción. ¿Qué norma le favorece más al trabajador? Del trabajo. El Código de Trabajo. Pero, ¿estáis de acuerdo en que el Código de Trabajo es una norma de qué carácter? Ordinaria. ¿Por qué se puede hacer entonces? Porque la Constitución establece 6 meses a título de daños y perjuicios. ¿Cómo se soluciona esa situación? Bueno, la respuesta está aquí. La Constitución, como acordados de lo que estamos tratando, este tema es que si la Constitución escrita, si va a haber en Guatemala, que sí la hay, porque ya vimos que la dicta un órgano colegiado encargado de eso, en el caso de Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente, ese texto debe por lo menos cumplir con ordenar el poder público, que es lo que estamos viendo, y el orden jurídico, que es de lo que se trata el tema de hoy. Entonces, mira cómo la Constitución en el 106 establece, en caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Fíjate. Y esa es la solución que la misma Constitución da. Que esa es la duda. Fíjate que aquí estábamos frente a una duda que yo les planteaba. La Constitución, el 102, que establece a título de daños y perjuicios solamente el 50% del salario hasta 6 meses, y la norma consagrada en una norma ordinaria que otorga título de daños y perjuicios al trabajador hasta 2 meses de salario, 12 meses, perdón, de salario. Ya ves tú cómo se soluciona esa duda. Hay que interpretar que el sentido más favorable para el trabajador lo tiene la norma ordinaria, entonces esa es la que se aplica. Otro ejemplo, ya no debatiendo sobre la ley constitucional y otra, sino que sobre dos leyes que sean del mismo valor jerárquico, como pudiera ser esto que tenemos aquí, el mismo Código de Trabajo, más adelante, en el artículo 88, establece lo que en Guatemala, bueno, la definición que le dieron los legisladores al concepto de salario. Mira tú, salarios, descansos y jornadas, en el artículo 88. La definición, mira. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud, poner atención, del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación laboral, que equivale al contrato de trabajo, vigente entre ambos. Fíjate, ahí lo que pasa es que habría que ver que ese cumplimiento, el cumplimiento de un contrato de trabajo pudiera ser un contrato de trabajo en el que se aprovechó el patrono, que pudiera aprovecharse en dos sentidos. Primero, como lo hace mucho contratante, mucho patrono aquí en Guatemala, que pacta con el trabajador, de contratos de trabajo que incluso no consideran el monto del salario mínimo, por ejemplo. Eso ya de pleno derecho es nulo porque el artículo 12 de la Constitución
y el 106 de la Constitución también establecen que son nulos de pleno derecho todos los acuerdos. Vamos a ver el artículo 12, ya que lo tenemos aquí, de este mismo código. Artículo 12. Ahí, no me falles, no me falles. ¿Por qué no me da el artículo 12? Artículo 12. Mira pues, vamos a tener que buscar a pie. Aquí está el código de trabajo. Entonces aquí tengo el artículo 12. Tanta cosa. Nunca sabía que tenía tantas páginas antes el código de trabajo. Bueno, al fin. 11 y 12. Son nulos ipso iure de pleno derecho. No obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Entiéndanse finiquitos y cosas que uno ha firmado el trabajador. Si esos implican disminución, tergiversación o renuncia para el trabajador, son nulas, aunque las exhiban en un juzgado, no van a valer si a juicio eh, del juez del proceso se establece que han disminuido o tergiversado los derechos del trabajador. Entonces, todo eso porque estábamos en la discusión de que el artículo 88 establece la denominación de salario. Y te decía yo que ahí en el artículo 88 lo que pasa es que se regula, pero aparentemente muy bien, pero la verdad es que de una manera muy conveniente para los intereses del patrono, porque fíjate que si por un lado pusiera el cumplimiento del contrato de trabajo y el contrato de trabajo, digamos que de todas maneras consideró el salario mínimo, pero en realidad el trabajador, además de lo que él ha denominado salario, también percibe otro tipo de ingresos por su misma actividad, como pudieran ser comisiones, bonos o bonificaciones, o como se le llamen. Esos entradas extras de dinero constituyen parte también del salario, tú. Pero eso no se establece aquí. Aquí solo se define que es la retribución en cumplimiento del contrato de trabajo. Fíjate, a la letra del texto estaría fregado el trabajador. Entonces, fijaos bien, existe el convenio 95 sobre la protección del salario de la OIT. Ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo da una definición de salario también para los efectos del convenio y establece que el término salario, léelo conmigo, significa la remuneración o ganancia. Fíjate qué definición más bonita para el trabajador, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Fíjate que aquí no necesariamente pone que haya contrato en términos de que el contrato sea por escrito. ¿Eh?
Aquí incluso pone verbal, pero lo importante es que significa salario para efectos de esta definición, la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación, siempre que pueda evaluarse en efectivo. Y entonces esta ley, esto, frente a lo definido en nuestra legislación nacional, fíjate tú que por cierto, el convenio 95 de la OIT, el convenio 95 de la OIT, tiene el mismo valor que la norma del Código del Trabajo, las dos están aquí. Eso entra a través de la Constitución Política, hacer legislación nacional, pues está considerado en el artículo 102, debería ser el inciso T, yo no sé por qué esta versión electrónica que tengo aquí lo tiene en el U, pero fíjate que dice, el Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones, como es el caso de la Convenio 95. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores en la República de Guatemala. ¿En dónde están los derechos mínimos? Regulados en el Código de Trabajo, en una ley ordinaria. Quiere decir que están al mismo nivel. Entonces, para el caso de un trabajador que venga a reclamar por un despido y que diga, pues fíjese que yo ahí ganaba como salario nominal 3,000 quetzales, pero claro que como sacaba comisiones, entonces ya integraba de otra manera mi ingreso. Entonces, eso ganaba también como comisiones. En realidad era constitutivo a la luz de lo que enuncia el convenio 95 de la OIT, ¿eh? Es su salario. Así le ha pasado, yo le contaba a los compañeros de la otra sección un caso que tuve hace unos 10 o 12 años, en que una distinguida dama que había trabajado de vendedora en un hotel de alta gama, un hotel de una firma internacional muy prestigiosa, ella había trabajado ahí por más de 8 años y la han despedido un 15 de enero, pero tenía de salario nominal el salario mínimo, que para ese entonces andaba como en 2,000 quetzales. Y le decían que por cada año de trabajo que él ya estaba en diciembre, junto con su aguinaldo, le pagaban su indemnización de cada año, y que como ese año le estaban despidiendo el 15 de enero, solo le daban sus prestaciones sociales y su salario correspondiente al mes de enero, que eran 1,000 quetzales, más prestaciones y renunciables, Dios, como 2,500 quetzales le iban a dar. Pero al preguntarle sobre cuánto ella ganaba, qué otros ingresos tenía, evidentemente como ella vendía eventos y paquetes de hospedaje para misiones internacionales y cosas así, promediaba un ingreso de los últimos 6 meses de más de 20,000 quetzales. Y eso ya echa la demanda, y si a eso sumas tú los daños y perjuicios, porque para llevar un caso de despido injustificado, es seguro que te vas a llevar más de 2 años aquí en Guatemala. Eso o más, así como están las cosas en la actualidad. El tema es que a esta niña, bueno, no es una señora joven, pero bueno, ya era una dama que vendía muy bien, vamos a decir, y muy simpática, ¿para qué vamos a decir que no? Entonces ella me decía, la gran licenciado, pero si entonces todo eso, ¿será que se puede? Bueno, todo es un derecho subjetivo, porque lo que sucede es que aquí tiene usted un derecho subjetivo y que yo voy a tratar de hacer valer, pero según mi conocimiento y la ley, de optar, deberían de darle por lo menos eso. Digo yo, eso sí que hay que pelearlo. ¿Y cuánto me cobra? Me dijo, "Ay, bueno, yo el 35% es lo menos que le puedo cobrar de lo que se obtenga. ¡Hala! Pero eso es mucho dinero.
Si ahorita no tiene nada, dama, porque en realidad no tenía nada más que un derecho subjetivo. Y eso es lo complicado, que a veces la gente piensa que eso es, aparte de que tiene que pagar la demanda y cosas para que trabaje, pero el- mis honorarios finalmente van a ser el 35% de lo que yo gane, porque yo voy a pelear por usted, etcétera, etcétera. Bueno, después me ha dicho, ay, licenciado, pero yo no tengo con qué pagarle. Bueno, ¿quién tiene? Le dije, "Pues lo que pasa es que tenemos que platicar porque eso al final me lo va a pagar. Y qué bueno que no eran los tiempos de ahora, porque haber dicho yo esa expresión, a lo mejor eh, pensar otra cosa la dama, que porque además como era bonita, pero la verdad es eso, que finalmente a ella terminaron, ¿qué? Pagándole un poco más de 400,000 quetzales. Y fíjate de que le estaban dando en aquel mes de enero una cosa de nada más, ¿cuánto te iba a decir yo? Como ni 2,000 quetzales, creo. Pero fíjate, también se llevó un tiempo porque alguien me decía en la otra sección, pero todo eso, licenciado, lo que sucede que es muy bonito y todo está ahí, pero en la práctica no se cumple nada. Bueno, lo que sucede, jóvenes, y yo le traté de explicar, lo explico ahora para todos, es que para su ilustración es que el derecho, en general, nosotros hemos visto que el derecho de una definición académica sería que el derecho es un conjunto de normas que tratan de regular la conducta del hombre en la sociedad, ¿verdad? A través de normas jurídicas. Pero filosóficamente, el derecho lo que incorpora es un deber ser, por eso ese es el ideal. El derecho lo que plasma en sus leyes es un deber ser, el cumplimiento de una norma jurídica, la obediencia del administrado a una orden jurídica, pero no todos la cumplimos. Igual pasa, así como criticaban en este caso desde el derecho laboral, que no se cumple nada, pero nuestra obligación como profesores de leyes es explicarles a los alumnos lo que la ley establece, no lo que se hace afuera. Por eso ya de las puertas de la universidad para afuera es la realidad y podría ser cualquier otra cosa. Pero la ley es lo que nosotros debemos enseñar. Y por eso es que nosotros estamos obligados a explicar estas instituciones y la manera en que, como hoy lo hago, se deben interpretar a la luz de la regulación que vale la pena que lo sepamos, porque esto, si eso, mira, que nuestra carrera fuera, ¿qué te dijera yo? Ciencias económicas, ¿eh? En la Facultad de Ciencias Económicas también hay curso de ciencia política, pues ahí no tendría uno por qué meterle tanta caña a la explicación de estas cuestiones a que hoy me refiero, pero siendo que a todos nosotros espera un futuro en que estos son conceptos elementales, pues explicarlo ahorita hace una buena base, hace una interpretación correcta de, de la jerarquía de las normas y de estar atentos a que nadie lo sorprenda, sobre todo en una rama del derecho como la del derecho laboral que recién hemos explicado. Muy bien, hasta aquí creo yo que todo bien, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ay, licenciado, disculpe. Sí, Dice que yo me perdí un poquito, pero fue en un tema anterior que dio. Es que no tengo nada del momento político, ninguna pequeña definición, pues, del momento político, ni del jurídico, ni del electoral. ¿Será que me puede decir alguna pequeña definición, si fuera mucha la molestia? yo te lo puedo pasar, pero si yo te lo doy ahorita, me vas a sacar del, del contexto de mi clase, te lo ofrezco. Si tienes confianza de ponerme en el chat no sé cómo me puedes hacer para llegar tu correo, o me escribes a este correo, ya ves que yo lo veo y te lo mando. Bueno, gracias, disculpe. Pero tú tenés tú mi correo. Sí, tengo su correo.
Va, Y escribime se y puso. yo con mucho gusto te lo mando Bueno, gracias, licenciado. para servirte. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra duda vinculada con esta exposición? Porque si no, no terminó hoy. Bueno, creo que todo estará bien, digo yo. Así que volvamos. ¿Perdón? Yo creo que en el chat es donde están las dudas. Pero ¿por qué? Pero bueno, gracias por tu observación. Yo, como eso del chat, fíjate que no, pero no veo. Mi duda es, se quedó con la plata. Aguanta. Esa es otra nombre, pero de que tengan que ver con la clase, hombre. Este, yo digo que no, ¿verdad? Que, bueno, vamos a seguir. Aquí vamos. Entonces ya vemos que se organiza el poder público y también organiza el poder jurídico. El poder público va a llegar hasta el artículo 156 de la Constitución. Veamos si merece la pena que nos refiramos a alguno de los artículos subsiguientes. Yo no vi que me estaban poniendo ahí. Es que fíjate que si miro el chat, el artículo 156. Control Find 152. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. La sujeción a la ley de los funcionarios que son depositarios de autoridad. Mira, aquí están todas estas declaraciones, por eso decía de la responsabilidad de infracción de la ley. Este es muy importante porque fíjate que existe una responsabilidad por la infracción de la ley. Cuando un dignatario, un funcionario o un trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Esto es una situación que tenemos nosotros que tener presentes. Muchas veces la autoridad, al no resolver como debe ser una situación, nos perjudica. Por ejemplo, me voy a referir a un caso no hipotético, porque es un caso real. Fíjate tú que muchas veces con el mandato de reinstalación de un trabajador a su puesto de trabajo también va implícita el pago de los salarios dejados de percibir. Pero suponete tú que no se paguen en un tiempo demasiado extenso, no se cumpla con la orden judicial, ahí habrían repercusiones no solamente de desobediencia a la orden judicial, sino que el trabajador estaría, con base en este artículo 155, tendría sería titular de una acción para repetir en contra del funcionario y del Estado de Guatemala por los daños y perjuicios que le causó el retardo de haber cumplido aquella orden, ¿verdad?, de reinstalación. O como pasó con un trabajador que recuerdo que era del Ministerio de Educación, que fue ordenado por un juzgado que se reinstalara, le reinstalaron en el puesto de trabajo, pero luego, ¿qué te parece que no aprobaban por todos esos eh, engorrosos trámites que pretenden hacer en el Estado? No le pagaban salario tú y así pasó como un año. Y entonces, ¿qué hizo aquel trabajador durante un año? Presentándose a laborar, porque si dejaba de ir, le podían acusar de abandono del trabajo o lo que fuera. La cosa es que el salario no salía porque no sé qué problema había pasado con la plaza. Ya recordé que a otra trabajadora, que era una enchufada de la directora, le habían dado esa plaza de trabajo. Entonces ahí hubo una demanda por daños y perjuicios, no solamente por la desobediencia a la orden, sino que por el impago por tanto tiempo al trabajador. Es un ejemplo. Eh,
aquí está, mientras no hubiera consumado la prescripción, cuyo término sea de 20 años. Imagínate, para los empleados y funcionarios públicos, la responsabilidad civil tiene hasta 20 años, tú. Bueno, vamos a pasar a la parte en que se ordena el poder jurídico, que esa la vamos a encontrar a partir del artículo 174. Se llama así la organización del poder jurídico porque se establece la forma en que se deben crear las leyes. Y esto es lo que en doctrina también se le conoce como el proceso de creación de la ley. En introducción al derecho, supongo yo que verán un poquito de eso. Y aquí están las fases de creación de la ley, que empiezan con la iniciativa. Algunas entidades tienen iniciativa de ley. Entre ellas están cada diputado al Congreso de la República tiene iniciativa de ley, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Todas estas personas pueden proponer leyes, por eso pues, se llama iniciativa de ley, pero una vez pasa la iniciativa, pasa a discusión, se presenta y pasa a discusión. Como dice aquí, aceptado para su trámite o presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará un procedimiento que prescribe la ley orgánica. ¿Qué ley orgánica? Se refiere a la ley orgánica de régimen interior del organismo legislativo, es la ley orgánica del organismo legislativo. Y se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días. No podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que se declaran de urgencia nacional con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Muy bien, después de ya vimos que hay iniciativa, presentación, discusión, luego ahora está la aprobación. Aprobado un proyecto, la Junta Directiva del Congreso de la República en un plazo no mayor de 10 días lo envía al presidente, ¿verdad?, para su sanción, promulgación y publicación. Claro que el presidente la puede sancionar, me parece se la envían, pero también si a él no le parece que a su juicio el presidente no, esa ley no va por alguna situación, que incluso por sus intereses propiamente políticos, él piense que no conviene, la va a regresar al Congreso. Eso sí, en la decisión de regresarla, como ves tú ahí en el artículo 178, debe hacerla en Consejo de Ministros y entonces expone ahí por qué es que no pasa la ley, que es a lo que se refiere con las observaciones que estime pertinentes. Y dice que no podrán ser vetadas parcialmente, o sea que la veta o no la veta. Si el Ejecutivo de todas maneras no devuelve el decreto, ¿qué es lo que pasa? Se tiene por sancionado y el Congreso de todas maneras manda a promulgar la ley en 8 días. Pero fíjate que, ¿qué pasa si de todas maneras el presidente ha vetado la ley? Bueno, pudiera suceder que el veto ese, cuando lo devuelve el presidente diciendo que esa ley de todas maneras no pasa, el pleno del Congreso puede rechazar el veto. Y aquí, de todas maneras, mandar a publicar, le devuelven al presidente y lo mandan a que obligadamente lo sancione la ley. ¿Ves? El Ejecutivo lo deberá sancionar obligadamente y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Pero suponete que no lo hace el presidente. De todas maneras, este principio de primacía Alchik legislativa, chanchik, o sea, kongsianu chilana más rehacer la vida, pero bisat bulok de kapahin, y lika uk, y neti ojo. Manuela, tu micrófono.
Bueno, entonces, de todas maneras, te decía yo hace principio, lo que establece es que el Congreso dice, bueno, no lo mandó, pues no lo mandó, pero de todas maneras la Junta Directiva ordena la publicación porque eh, no aceptó el veto del Congreso. Y en fin, la ley empieza a regir en todo el territorio nacional, según la Constitución, 8 días después de su publicación, a menos que la propia ley indique que hay un plazo diferente, puede ser mayor o menor. Y hasta ahí llega la situación. Pero hoy entonces vemos, si volvemos a nuestro orden, que la Constitución escrita en Guatemala finalmente sí es uno de los elementos que establece ¿cómo qué estamos viendo ahora? El régimen republicano es un elemento para que sea una república. Y entonces ahora nos tocaría analizar. Vamos a ver si todavía nos da tiempo, son las 8. Esto termina a las 8:30, ¿verdad? Todavía nos da tiempo para ver el otro. Sería el que habíamos tratado la última semana. El próximo elemento sería el de separación de funciones. En el sentido, separación de funciones, en el sentido de que efectivamente las tres funciones fundamentales del Estado, es decir, las que corresponden a la función legislativa, a la función ejecutiva y a la jurisdiccional o judicial, que efectivamente las ejerzan entes distintos. En Guatemala, entonces, la organización del Estado de Guatemala sí percibe este tipo de separación. Nosotros encontramos separados las funciones en el texto constitucional. En el 140 lo hemos podido establecer que se refiere a este principio, al 141 me parece que es donde se señala, lo hemos visto en otras ocasiones. En principio, vamos a conformar el 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Y de una vez hace la observación que la subordinación entre ellos está prohibida. Así lo habíamos estudiado, en alguna ocasión nos referimos a esto. Hoy necesariamente, como pasamos por este punto de nuevo, pero ya tratándolo como un requisito para la República, nos damos cuenta de que en la realidad, porque mira, nuestra obligación, decía hace un ratito, es enseñar lo que la ley establece. Pero allá de la puerta de la universidad para adelante, la realidad es otra, pero la ley es esto lo que marca. ¿Qué pasa en el caso de Guatemala? Que hemos tratado otras veces que en realidad el ejercicio de la soberanía por cada uno de estos organismos en forma independiente, es decir, esa separación de funciones, en el caso de Guatemala, no necesariamente depende del texto constitucional, de esto que estamos nosotros leyendo. Más bien, depende, según lo que nosotros hemos planteado, según lo que hemos visto, también no a través de nuestra experiencia en el Estado, de cosas que se plantean a diario en Guatemala, pero especialmente después del resultado de cada elección general, que esa división de funciones más pareciera depender, por un lado,
de un resultado electoral, atendiendo, como te decía yo en alguna ocasión, al comportamiento del electorado, porque pudiera ser, como en efecto ha sucedido en Guatemala, que el resultado de los votantes le den a un solo partido político, mayoría en el Congreso, que le otorguen la presidencia de la República y que además le otorguen muchas autoridades a nivel municipal, eligiendo a los mismos equipos que sugiere el partido de gobierno o el partido que gana la elección del Ejecutivo para las corporaciones municipales. Y entonces eso lo que pasa es que implica en determinado momento una centralización de hecho o una concentración del poder subordinada evidentemente a la presidencia de la República, porque el presidente es el que ha ganado. Eso es lo que ha sucedido en la experiencia, que hemos tenido en Guatemala, bastante, yo no sé, es bastante reiterado eso. ¿Por qué se da constantemente? Se ha señalado que el hecho de que eso sea reiterado en Guatemala, me refiero al hecho de que el resultado electoral finalmente centraliza o significa a la postre una centralización del poder, porque el votante va a marcar la misma cosita, depende de dos cosas. Primero, de que las elecciones son elecciones generales. Y segundo, del hecho de que el votante en Guatemala no tiene mucha elección, ¿eh? Más bien le ponen un listado del cual debe seleccionar. Y si a eso tú sumas que el votante en Guatemala se deja llevar por la publicidad, por los medios, por lo que oye, por lo que escucha, por lo que ve en la televisión y en la prensa escrita, que ahora es menos, porque ahora lo ve más en redes sociales, le llaman a estos mensajes, a estos recursos que aparecen en estas supercomputadoras que cada uno que tiene y que por una situación de costumbre creo que le llaman teléfono, porque lo que sucede es que como nos permite comunicarnos efectivamente a través de la voz, se le ha asociado más al teléfono, le dicen teléfono celular, pero realmente es una computadorcita que te transmite a ti un montón de mensajes y de eso se vale el interés político de los sectores, ¿m? Para transmitir sus ideas y formar una concepción. Si nos referimos en el sentido de elegir para unas elecciones que son de carácter general en Guatemala, considerando la poca educación o ilustración política que tiene el electorado guatemalteco, bueno, es lógico que pasen ese tipo de situaciones y entonces lo que va a pasar es que en el texto constitucional existe evidentemente la separación de funciones, pero eso es solamente en el texto constitucional. En la práctica, realmente separación de funciones no ha existido tú. Entonces, sin embargo, podemos ver del artículo 141, de lo regulado en el artículo 203, porque en el 203 de la Constitución se regula el organismo legislativo. Les voy a poner los artículos en que se regula cada uno de estos organismos de Estado. Entonces, estaríamos que en el 141 la declaración esa, ¿verdad?, que forma el ejercicio de la soberanía. En el 203 creo que me refería al
En el 203 de la Constitución van a encontrar la regulación del organismo judicial. ¿Eh? En el artículo 182, el organismo ejecutivo. Y el organismo legislativo lo vas a encontrar tú. El organismo legislativo lo vas a encontrar a partir del 157. Perdón, ¿estoy presentando o no estoy presentando, verdad? No, licenciado. Que todavía estoy conectado porque, perdón, que se me había cerrado por no sé qué virtud de esto, me di cuenta. Entonces les decía de la Constitución, el organismo legislativo en el 157, en el 203 ya les dije el organismo judicial, ¿verdad? A partir del 203 y en el artículo 2, el organismo, ¿ok? ¿Cuál me falta? Legislativo. Ese está a partir del, ¿no les dije legislativo? Bien, el ejecutivo es el que faltaba. Ya dijo el organismo judicial 203 y el legislativo en el 157. ¿La verdad? Que sí lo habíamos puesto ya, sí, en el 157, muchas gracias. Y el ejecutivo y en el 182. Muchas gracias, en el 182. Entonces ahí tenemos nosotros cómo efectivamente en el texto constitucional, pues vamos a para acá, que es a donde estaba, el 141, que está la declaración de los 3 organismos de Estado. Habíamos dicho el 182 y el 157 es el otro, ¿verdad? Ahí encontramos la separación de funciones. A partir de esos artículos empiezan a regularse cada uno de esos organismos de Estado, pero hemos visto que en realidad sí hay subordinación en la práctica. ¿Qué otro elemento podemos mencionar como elemento de la República? Sería el número 3, la Constitución. Vamos a poner mejor para dejar eso después. La representatividad. ¿A qué se refiere este elemento de la representatividad? A que las personas que ocupan o que ejercen el poder, si tú me acompañas, vamos a verlas en los siguientes artículos. Voy a poner la anotación aquí para efectos nada más de que lo tengas tú escrito en no sé en qué tomas notas tú, pero vamos a decir en el sentido de las personas que ejercen el poder, ¿verdad? El poder que proviene del pueblo. ¿Qué personas son esas? Aclarémoslo un poquito porque no lo digo yo, pero está en la Constitución, que es a lo que nos referimos. Vamos a ir a la cita del artículo 180, al artículo 184, y aquí tú ves que se refiere al presidente y vicepresidente de la República. Muy bien, entonces ya pusimos el 184, anotarlo ahí por favor. ¿Qué otras personas ejercen el poder público, el poder en Guatemala? Bueno, la otra cita, ya apuntaron el 184, ir al 190, el vicepresidente de la República, ¿verdad? Ya habíamos puesto anteriormente al presidente, aquí el vicepresidente. ¿Qué otra persona ejerce el poder? Vamos al artículo 157, que se refiere
a la potestad legislativa, que es compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto. Entonces, se refiere el 157 a esas personas que ejercen el poder a través del organismo legislativo, son los diputados del Congreso de la República. Ya ves que dicen electas por el pueblo en sufragio universal. Sufragio, que ya hemos dicho que es el sufragio. Pues bueno, no, si no lo hemos dicho, pues te lo digo ahora, porque existe no necesariamente el voto, no necesariamente son sinónimos. En realidad lo que pasa es que el voto representa el derecho que tiene la persona, y sufragio es el ejercicio de ese derecho. El sufragio es el votar efectivamente. ¿Qué otras personas ejercen el poder público a ese que se refiere? Pues ya apuntaron este 157, entonces irá al 254, que se refiere al gobierno municipal, que será ejercido por un consejo. Fíjate, y a ver qué es consejo con S, el cual se integra con el alcalde y los síndicos y concejales. Fíjate, por eso que uno tiene que poner mucha atención. En realidad, ¿cuál es la autoridad máxima en el municipio? Es una pregunta, digamos, para alguien que me quiera responder. El gobernador. El alcalde. Bueno, me ha dicho aquel, el gobernador, tú dices el alcalde, ¿quién más opina? El alcalde. El alcalde le El alcalde Lee. Municipal. Muy bien. El Bueno, Consejo Municipal. El Consejo Municipal. ahí está. Las últimas tres personas son las que tienen la razón, porque efectivamente es el Consejo Municipal el órgano supremo del municipio, de mayor autoridad. El alcalde, lo que pasa es que es un brazo ejecutivo del gobierno municipal. Doy la razón en el sentido de que algunas personas piensen generalmente que es el alcalde porque es el que figura más, el que tiene más cobertura de la prensa, y como también hemos visto que ha habido alcaldes extremadamente poderosos y sedientos de poder, como ha sido el caso en el municipio de Guatemala por muchos años, de algunos sujetos, y también en otros municipios de otros tantos sujetos, famosísimos y que todos conocemos. Entonces la gente piensa que la autoridad máxima del municipio es el alcalde. Probablemente en términos de la realidad lo sean, porque hacen lo que les da la gana, pero según la ley es el consejo municipal, del cual sí forma parte el alcalde, pero ese es el consejo municipal. Entonces, jóvenes, ¿quiénes son esas personas que ejercen el poder en el estado de Guatemala? El presidente en el 184, el vicepresidente 190, los diputados al Congreso de la República del 157 y las corporaciones municipales en el municipio. Entonces, todas estas autoridades, lo vamos a poner aquí, presidente de la República. Ya no vamos a poner la República porque sabe que estamos hablando presidente, vicepresidente, diputados. Muy bien. ¿Qué más dijimos? Y las corporaciones municipales, todos ellos ejercen el poder, pero todos ellos, ¿qué son? Todos son representantes de sus electores. No necesariamente de sus electores quiere decir, no necesariamente de sus electores quiere decir que los que nominalmente hayan votado por ellos.
El asunto es que, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo, por ejemplo, que yo no he votado. Yo no he votado. Pero de todas formas, por virtud de la ley, este sujeto, el presidente Yamatei, es mi representante, se supone que me representa a mí, porque soy parte del pueblo. También el vicepresidente, también cada uno de esos diputados es mi representante en el Congreso. Y aquí en la Corporación Municipal de Guatemala, no sé quién rayos es, pero de todas maneras, no sé quién será ahorita el representante, pero la verdad que yo ahorita ando desconectado de quienes integran la corporación municipal, pero se supone que me representan a mí y mis intereses. En ese sentido es que se da la representatividad, porque sabes tú una cosa, fíjate tú que lo que pasa es que todo viene de que, voy a poner entre comillas, electo, ¿eh? Equivale a ser elegido para una dignidad o un trabajo. Eso es lo que nos establece el término electo. Entonces, eh, lo que pasaría aquí en Guatemala, porque ya ves que al igual que yo, lo que pasa es que al igual que yo, mucha gente no va a votar tú. No va a votar porque uno es una forma tácita, tal vez si tú quieres, a veces a otra gente nos da, como así conviene a veces tacharlo a uno de tonto. Pero en realidad lo que sucede es que en Guatemala lo que ha ganado, más allá de los votos que saque la persona que ha resultado electa, el que ha ganado ha sido el ausentismo en las elecciones, porque la gente está cansada de observar que al final, cuando se llega a la recta final de las elecciones y existe un listado, por ejemplo, para presidente, para optar al cargo de la presidencia, te presentan un listado, una lista, pero que tú no elegiste, si tú finalmente lo que te obligan es a decidir, a seleccionar por uno de esos, pero eso no es elegir, sino que eso es seleccionar de una lista que te han dado. Eso es la realidad del pueblo de Guatemala, y el pueblo de Guatemala no es el que va a votar. La discusión entonces, la discusión está en que finalmente, en todo caso, esa sería la discusión aquí, ¿verdad? Que se discute cómo podría yo ponerte para que tú te lleves esa idea. Lo que se discute, o lo que es discutible, es quiénes representan, a quiénes o a cuánta población efectivamente representarán tú. Porque finalmente ellos, si nosotros aunamos el concepto de que el sistema de gobierno en Guatemala es republicano, estamos aquí observando los elementos, analizando los elementos de la república, si es que efectivamente se tienen en Guatemala o no. Pero esto de la representatividad, si lo atamos a que el sistema de gobierno expresa que es republicano y democrático, y de la democracia nos habla el hecho de que sean electos por la mayoría, porque ¿quién gana el puesto de trabajo de ser presidente? ¿Quién gana el puesto de trabajo de ser vicepresidente? ¿O quiénes ganan la dignidad de ser diputados? Aquellos que hayan obtenido la mayoría de votos. Pero en una democracia debe prevalecer la mayoría, la voluntad de la mayoría. El problema de Guatemala es que va a votar una minoría, y entonces estos
A ver si van a ser representantes que representan a la mayoría, pero de la minoría que va a votar, porque no le queda recurso, es una minoría, porque en realidad es una minoría del pueblo de Guatemala la que elige con cuántos votos fue electo este sujeto que ahora ejerce las funciones de presidente en la República. Unos 2 millones, pero ¿cuántos somos en Guatemala, tú? Ya vemos como 20 millones. Y si quitamos a los niños y todo eso, mayores de edad, habremos, no sé cuánto llegaremos, pero estoy seguro que somos más de 2 millones. Y esa es la discusión. Eso es lo que efectivamente se presenta, porque como decíamos un poquito más adelante, todo esto del derecho y todas estas situaciones que nosotros vemos aquí, el texto constitucional, efectivamente, lo constituyen un deber ser. Formalmente se da esas situaciones, la práctica es otra cosa. Si tienen alguna pregunta, este va a ser el espacio que les dejo para que podamos comentar, que como ya voy a dejar de presentar. Que queda irónico cuando un diputado dice que fue electo por el pueblo y demás, pero al hacer cuenta, realmente los votos por ese diputado específico no pasan de algunos miles a veces. Muy bien, muy bien. Aníbal, te llamas tú. Efectivamente, eso es lo que sucede. Fíjate que precisamente es a lo que nos referimos aquí, que esa representatividad habría que preguntarse si en realidad existe. Bueno, evidentemente, a la luz de lo que nosotros hemos expuesto aquí, y si uno ve las estadísticas de los eventos electorales comparados con el volumen del pueblo de Guatemala, esos van a ir a representar, entre comillas, a una minoría. Porque como tú bien dices, no es que tengan una mayoría de seguidores esos sujetos. Muy bien, Aníbal. Eso es irónico, como tú dices. Otra participación, Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿cómo no? Usted mencionó a algunas instituciones que tienen una ley de iniciativa propia. ¿Me puede repetir cuáles serían, si pudiera ser tan amable? ¿Cómo no? Eso es el presidente yo te digo ahorita, es el presidente de la República, ¿verdad? Está los diputados al Congreso de la República. ¿Ya apuntaste? Los diputados al Ya, Congreso, licenciado. el organismo ejecutivo, que es el presidente, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, licenciado. Bueno, está en el 174 de la El artículo Constitución. 174 de la Constitución. Así es, dama. Gracias, licenciado. Ahí inicia el proceso de formación de la ley. Otra consulta o comentario que aquí para aprovechar estos minutitos que nos quedan. El comentario de don Aníbal, creo que Zapata es el apellido de aquel, es un comentario muy válido y vamos a ver quién otra más. Camila Fernández tiene levantada su manita también. Ya, licenciado, ya resolvió mi duda. Gracias. Muy bien. Licenciado, disculpe, ¿podría poner la última diapositiva que dio? Bueno, la última diapositiva. ¿Cuál era la última diapositiva? Déjame ver. Esta, dices tú. Pero es que ahorita no estoy presentando, creo, ¿verdad? Voy a ver. No, listo. Vamos a presentar. No, Ahorita te la pongo entonces.
Mi mamá le dio de la otra. Cállense porque voy a hablar. A ver si es eso. Dígame, Jennifer. Ahí está. Sí, licenciado, esa es, gracias. Esta. Sí, gracias. Licenciado, disculpe, usted estaba hablando del proceso de la creación de las leyes, ¿no? El proceso legislativo. Así es. Pero yo tengo duda de que si las leyes tienen vencimiento. Bueno, las leyes se derogan por muchas veces, si una ley tiene su propio, pudiera ser que incluso dijera que va a dejar de regir en tanto tiempo, pero no he visto yo un ejemplo así de, ahorita no se me viene a la mente una, que de una vez la ley traiga implícita su propia derogación, pero Quizá la de lo de Belice, ¿cómo así lo de cuando se hizo estoy un poquito me estoy olvidando la palabra, cuando se hizo que no es un voto, pero bueno, para decirlo, este voto para que el pueblo dijera si sí o no va a Consulta pasar popular. el caso, la consulta popular para decidir si el pueblo va a permitir que pase el caso de Belice a cortes internacionales. Eso estaba en la Constitución y decía que el momento que se hiciera se iba a anular. Bueno, o al menos ya no iba a estar. bueno, porque, mira, si era ratificada la situación esa, bueno, pero no quiere decir que la ley deje de regir, sino que, y eso lo que interpreto yo, si es a lo que se refiere la dama o lo que tú quieres decir, es que esa ley dispone cuando otra ley deja de surtir efectos, que equivale a una derogación, porque efectivamente una ley se puede derogar por otra posterior. También las leyes se derogan, bueno, así por una ley posterior, porque la acuerda un órgano, en este caso el órgano legislativo, o aquel órgano que le haya dado vigencia a la ley. Por ejemplo, un acuerdo gubernativo también puede ser reformado o derogado por un acuerdo gubernativo posterior. En todo caso, la derogación de las leyes se puede hacer por leyes posteriores, o porque la misma ley lleva implícita el tiempo de vigencia que va a surtir efectos. No sé si con eso haya respondido a la pregunta que me había hecho la compañerita. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra Buenas noches, pregunta o licenciado. comentario? ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Disculpe, Bueno, una pregunta. Fíjese que yo esa duda la he tenido y pues no sé si usted me puede ayudar a aclararla, ya que fíjese que yo quisiera saber cuál es la función de los diputados, creo que son del Parlamento Centroamericano, o en qué ayudan ellos, o qué es lo que hacen. bueno, lo que sucede es que, en efecto, ese órgano, yo me recuerdo que el Parlamento Centroamericano, cuando se constituyó Guatemala, con todas sus nuevas autoridades ya electas allá por 1986 en un Estado de Derecho, eh, quedó como quien ganó las elecciones fue la democracia cristiana guatemalteca. Entonces, fíjate que ellos plantearon la posibilidad de crear este órgano que se iba a llamar Parlamento Centroamericano. La función del Parlamento Centroamericano, con mucha romanticismo, planteó Roberto Carpio Nicol, que fue el vicepresidente de Vinicio Cerezo, que iba a ser como un órgano parlamentario, bueno, pues, ya ves tú, regional,
que promulgara o propiciara un poquito más de la unión en los pueblos estos de Centroamérica. Pero el Parlamento Centroamericano, sus resoluciones hasta el momento, fíjate tú que en realidad no tienen sus resoluciones fuerza vinculante. Y en lo que se ha convertido, para la desgracia de los pueblos centroamericanos, es en una cueva en que se resguardan los exfuncionarios de Estado, porque automáticamente los expresidentes y exfuncionarios de y ex vicepresidentes pasan a formar parte automáticamente de ese foro, tú. Y a más de que los diputados que hayan sido electos en las elecciones que para el caso se presentan también dentro del contexto de de las elecciones generales, pero en realidad sus funciones, como un foro, ¿qué te dijera yo?, de debate político, no parecen ser relevantes ni tienen una fuerza que vincule, y eso es un gasto por gusto, tú. Yo pienso que sus resoluciones, la función que efectivamente aporten a los estados y particularmente al estado de Guatemala, que es uno de los que más gasta en eso, es casi nula. Esos no tienen ninguna fuerza vinculante, sus resoluciones hasta el momento. Una amiga dijo que su mejor resolución en los últimos años había sido que los pasaportes tuvieran el mapa de Centroamérica y cada país resaltado según el origen. Imagínate tú, la flamante situación esa, tan cara que le sale para llevar en una portada las cosas. Pero si Yo son tengo un ejemplo de unas cosas un poco raras que han hecho. Por ejemplo, cada 3 o 4 años, por alguna razón, sacan una convocatoria de certamen artístico del cual nunca dan fallo y con requisitos que son absolutamente imposibles de cumplir. Y no tengo ni la menor idea por qué no se anuncia. La información es completamente confusa y los requisitos parece que nunca se dan y los premios son gigantescos y de verdad parece que solamente es ocultar o utilizar dinero de forma bastante incorrecta. Sí, hombre, sí, fíjate que tenés tú razón, porque de los planteamientos que básicamente lo que ellos siempre andan promulgando o de lo que se ha llenado la boca es que esa situación con palabras rimbombantes trata de propugnar por procesos de integración de los países centroamericanos y que haya cooperación, pero de lo que no pasan es de hacer ese tipo de declaraciones, tales como que se respete la integridad de lo que se traten a los centroamericanos en cada uno de los países que lo conforman como si fueran nacionales, y un montón de ridiculeces de las que, por cierto, el Estado de Guatemala es el que más las paga, tú, porque en realidad, en cuestión, con todos los sufrimientos que tiene el Estado guatemalteco, a nivel económico, hablando macroeconómicamente y las condiciones que se dan, está mucho mejor Guatemala que muchos de los países centroamericanos, aún que Costa Rica. Ellos se llenan la boca, los costarricenses, de decir que es una democracia muy bonita y todo eso, pero económicamente en realidad en Guatemala se vive mucho mejor que en cualquier otro país de Centroamérica. Y lo malo es que todo el mundo se viene para acá. Y aquí hay un montón de problemas y viene otro montón de gente a traer problemas, pero en sí, los logros o para hablar de qué funciona el Parlamento Centroamericano, solamente tiene funciones de declaraciones políticas, porque para nada ellos utilizan palabras como profundizar en la integración o del Centroamérica, de impulsar o de orientar los procesos que hayan
de integración para los países centroamericanos, pero nunca se dice en qué consisten esas cosas, tú, y se pasan cada 4 años así, y solamente se gastan el dinero, y por otro lado también sirven de parapeto a la gente que ha dejado colita que les pisen cuando ejercieron cargos públicos, como los presidentes de cada y vicepresidentes de cada país. Pues eso es lo que te puedo decir yo, porque yo la verdad que no, ahorita no muy se me viene, ni tengo a la vista una situación que me diga que en qué rayos hacen ellos, pero sí sé que ha sido un refugio también de las personas para evadir la justicia muchas veces. Bien, jóvenes, yo creo que ya llegamos a las 8:38, nos vamos a despedir, nos vemos para terminar con las otras 3, no, nos faltan 2 elementos de la República el próximo jueves. Por hoy les deseo feliz noche para todos, para todas, y que descansen. Les recuerdo que hay Gracias. examen señalado para el viernes a aquellas personas que solicitaron en tiempo su examen extemporáneo. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lick. Feliz Feliz noche. noche, Débora. Feliz noche, Feliz Lick. noche. Noche, Descanse, licenciado. Ustedes también, feliz Feliz noche. noche. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, Lick. Buenas noches, Muchas gracias licenciado. a ustedes, feliz noche. Feliz Muchas noche, gracias Lick. por su paciencia, por su atención. Feliz noche, Lick. Nos hablamos. Feliz noche. Adiós, Lick. Feliz noche. Adiós, Paola. Que descanse. Feliz noche. Licenciado, Buenas noche, noches. licenciado. ¿Qué manda? ¿Quién me iba a hablar? licenciado, solo tengo una duda, una pregunta. Usted dijo que a principios de la clase el contrato es igual a una relación laboral. ¿Qué, qué Es pasa que cuando el empleado está contratado solo por palabra? Tiene el mismo derecho. sí, mira, lo que sucede es que existe un concepto en la legislación laboral que se denomina relación de trabajo. El contrato de trabajo se establece en el Código de Trabajo. Tú sabes que por contrato de trabajo se entiende como que fuera un contrato escrito, pero la falta del contrato escrito se le imputa exclusivamente al patrono, que debería de hacer su contrato escrito para todos para el contrato escrito es el contrato tipo en Guatemala. Entonces, en el artículo 18 del Código de Trabajo vas a encontrar tú los elementos del contrato de trabajo. Y sin embargo, en el artículo 19 ya vas a encontrar la definición de esa institución. Es un instituto de la ley laboral que se llama relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que el contrato, ese artículo 19 establece que para que exista contrato de trabajo y se perfeccione el contrato de trabajo, basta con que la relación de inicio, me refiero a la relación laboral, ¿y cómo es que se da inicio a la relación laboral? Con el hecho de la prestación de los servicios. Y entonces ahí yo prácticamente te contesto a esa pregunta que me haces. Si alguien no tiene contrato de trabajo, pero está prestando servicios, quiere decir que tiene una relación laboral. No sé si con eso más o menos te contesto, pero en todo caso te aconsejo que leas tú el artículo 18 del Código de Trabajo, que ahí establece que el contrato individual, se dice que el contrato tipo, pues en Guatemala, va a ser el contrato escrito a tiempo indefinido, pero nos habla ese artículo de unas características. Por ejemplo, que por la prestación de servicios reciba el trabajador un pago, que haya una dependencia continuada del trabajador y que ese trabajador tenga una dirección inmediata o que sea delegada del patrono. Quiere decir que no que lo supervise, pero que esté a sus órdenes, ¿eh?
Y pudiera ser que haya un capataz o una tercera persona en medio, pero la situación es que tenga que firmar un libro de ingreso, un reloj de ingreso, un control. A eso se le denomina entonces dependencia continuada, que tenga un horario, que reciba órdenes. Y claro que el otro elemento es que le paguen. Pero todo eso debe estar regulado en un contrato escrito. Si no hay contrato escrito que regule eso y el trabajador lo único es que presta de hecho sus servicios, a esa prestación de hecho de los servicios se le llama, o reconoce el código como relación laboral. Y cuando es despedida una persona que no ha tenido contrato de trabajo y ha laborado por más de 2 meses en un lugar, de todas maneras puede demandar por despido injustificado al patrono, dice. Y el contrato de trabajo, pues ese lo tiene que exhibir el patrono, no el trabajador. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Bueno, mija, que esté bien, feliz noche. Entonces nos despedimos, que todo le salga bien y hasta el jueves. Gracias. Feliz noche. Bueno, con permiso entonces, feliz noche.